Bueno, aquí tenemos algunas imágenes que después vamos a ver de lo que se llama el Palacio de la Paz y la Reconciliación entre las religiones, que tiene mucho que ver con la formación de la Triple Alianza que ya se realizó. Fíjense la forma que tiene este Palacio de la Paz y la Reconciliación entre todas las religiones. Tiene la fórmula de una pirámide egipcia, porque el dios de la Gran Babilonia es el dios de Babilonia, Sodoma y Egipto, como Jesús lo dijo claramente. Y ahora, justamente al hacer estos monumentos en honor justamente a la religión, la nueva religión global, se muestra claramente que Jesús sabía de qué hablaba. Bueno, pero vamos a nuestro estudio, que son los hechos proféticos que podemos ver la historia, y ahora vamos a dedicarnos a ver el periodo de Filadelfia. Entonces, cuando el pueblo de Dios, que había quedado cautivo y sin conocimiento en medio de Jezabel, en medio de Babilonia, como el pueblo judío cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo y los llevó cautivos a Babilonia, justamente cuando este pueblo encontró en medio de Babilonia a los cadáveres de los dos testigos y empezó a leer sus palabras, comenzó el periodo de Filadelfia, porque las palabras de Jesús al ángel de Filadelfia son claras. Entonces, Filadelfia viene después de Sardis, el periodo en que el pueblo de Dios está muerto, está cautivo en Babilonia, y en medio de Babilonia, justamente este pueblo empieza a encontrar los cadáveres de los dos testigos. Y nosotros sabemos que en 1517 la Iglesia de la Reforma empieza a salir de Babilonia, cuando Lutero clava sus 95 tesis, porque él es el primero que sale. Y ahí en esas tesis muestra claramente que Roma no tiene autoridad para hacer lo que estaba haciendo. En algún momento podemos llegar a ver esas tesis. Entonces, el ángel de Filadelfia justamente busca encontrar y entrar al reino de Dios, y la sinagoga de Satanás trata de impedirlo. Eso es lo que Jesús nos advierte. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero. ¿Y por qué le dice el santo, el verdadero? Porque el santo, el verdadero, es la verdadera puerta, es el verdadero camino. Y Jesús le va a decir que tienen que buscarlo hasta encontrarlo. Porque Él es la puerta que quedó abierta cuando el hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Pero esa puerta iba a ser hallada y el pueblo de Dios iba a volver a entrar por esa puerta. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Por qué dice esto? Porque el Papa dijo que Jesús le dio la llave del reino y lo escribió en la Biblia Católica. Los sabios de Roma lo escribieron en la Biblia Católica junto con las doctrinas de Roma, pero Jesús dice: no, yo tengo la única llave, que es la llave de David. El Papa dice que Jesús le dio las llaves del reino cuando le dio la tiara, pero esa es la autoridad del reino de Satanás. La llave del reino que tiene el Papa se los dio Satanás, no Jesús. Por eso Jesús nos dice: cuidado, yo soy el santo, el verdadero, no soy el falso, no soy el que le dio las llaves de su reino al hombre pecado. Yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y le dice al ángel de Filadelfia, al que empezó a leer la Biblia: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta está abierta y esos lugares van a ser reedificados. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Ahora, entonces, ¿quién es el ángel de Filadelfia? El que de nuevo tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica le prohibió a los católicos leer la Biblia. Y si alguno la tenía y lo encontraban con la Biblia, lo declaraban hereje y lo mataban. Ahora, este pueblo encuentra la palabra de Dios y, por amor a la palabra de Dios, se arriesga a perder su vida para poder tenerla y leerla. Entonces le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, porque tienes mi palabra y no negaste mi nombre. Todavía no me negaste, porque primero tenemos que encontrar la puerta abierta, y después que la encuentres vas a tener que decidir por qué puerta vas a entrar. Y el que niegue mi nombre va a entrar por la puerta ancha. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y él dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los
que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces habría algunos que se dirían ser judíos, porque en el lenguaje del Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, los judíos, como dice Pablo, son los circuncidados en el corazón, son los verdaderos cristianos. Ahora, pero algunos se dirían cristianos y no lo serían, sino que mentirían, serían parte de la sinagoga de Satanás. Y acá hay algo delicado, porque para ser parte de la sinagoga de Satanás hay que entrar por una puerta a esa sinagoga, ¿no? Y esa puerta no es la puerta que Jesús dejó abierta. Por la puerta que Jesús dejó abierta se entra al templo de Dios, como entraban los miembros de la iglesia primitiva. En cambio, por la otra puerta se entra a la sinagoga de Satanás. Y aquí dice Jesús: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, y esto tiene una importancia vital para nosotros, porque cuando Dios levantó a la iglesia de Reforma, la sinagoga de Satanás empezó a perseguirla. Pero después, por medio de Elena de White, nos dijo que esta profecía tiene un cumplimiento también en la iglesia adventista, y que va a haber una sinagoga de Satanás en la iglesia adventista. Por eso nosotros tenemos que abrir los ojos y entender qué va a pasar. Y Jesús dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Pero para vencer, primero hay que encontrar la puerta abierta, entrar por ella y recorrer el camino angosto hasta llegar al final del camino, como Dios le mostró a Elena de White. ¿Quiénes vencerían? Los que estuvieran en medio de la iglesia remanente en la última generación, los que serían hechos columnas en el templo de Dios. Al que venciere, y esta es una promesa para el pueblo adventista, para el remanente de Filadelfia, yo le haré columna en el templo de mi Dios, porque voy a reedificar los lugares asolados con ellos. Ese templo va a ser reedificado, el lugar santuario de Dios echado por tierra, va a ser reedificado cuando ustedes recuperen el conocimiento de la verdad y encuentren la puerta que está abierta, encuentren al verdadero Jesús. Jesús dice: cuando me encuentren. Al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que venciere tendrá el sello de Dios en la frente. Entonces, esta profecía se tiene que cumplir. Entonces vamos a ver hasta qué punto se cumplió y qué parte se cumple en la última generación del pueblo adventista. Entonces, en 1517 nosotros sabemos que después de encontrar a la Biblia católica encadenada en un sótano y empezar a leerla, Lutero establece sus 95 tesis y las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Y ahí empieza la reforma, y él empieza a traducir al alemán la Biblia que tenía en griego y en latín, para que el pueblo la pudiera leer. Gerardo, tenés abierta el micrófono. Abierto el micrófono. Entonces, Lutero empieza a buscar, como ya estaba la imprenta, había sido justamente descubierta la imprenta por Gutenberg, empiezan a imprimir esa Biblia y se la empieza a dar al pueblo católico, porque en ese tiempo todos eran católicos. Y los católicos empiezan a leer la Biblia, y empiezan a verificar que lo que dice Lutero es verdad. Y empieza a salir de la iglesia de Roma. Y ahí la iglesia de Roma sufre una herida de muerte. No en 1798, porque la que sufre una herida de muerte es la bestia religiosa. Una religión es herida de muerte. Y ahora vamos a ver cuál. Y ese pueblo justamente empieza a ser perseguido por Roma. Y hay millones de mártires. Según los estudiosos, calculan que en Europa hubo 30 millones de protestantes que fueron quemados en la hoguera. 30 millones. Si eso no es un genocidio. Entonces, eso se manifestó, eso pasó. Hasta que en Europa vino la Revolución Francesa, los reyes empezaron a caer, y en 1798 el corno pequeño perdió su poder político y llegó el tiempo del fin. Y ahí, cuando llegó el tiempo del fin, Dios abrió el librito abierto y se lo dio a comer a su pueblo. ¿A qué pueblo? A las iglesias protestantes. Y ahí las probó, porque con ese mensaje las probó.
Y en esas iglesias, el pueblo de esas iglesias escuchó el mensaje de Miller, y los que tenían hambre y sed de justicia lo aceptaron y salieron a recibir al esposo. Ahí las vírgenes salen a recibir al esposo en 1844. Pero cuando empiezan a predicar, porque profetizaron por primera vez los adventistas, y empiezan a predicar la venida de Jesús, empiezan a ser perseguidos en sus iglesias. Y ahí se manifiesta que los lobos ya las habían infiltrado, les habían dado a beber del vino de Babilonia, y esas iglesias siguieron el camino de Roma. Y ahí justamente empezaron a perseguir y a expulsar a sus iglesias al pueblo adventista, a los que predicaban la segunda venida de acuerdo a lo que decía la Biblia, y cayeron por seguir el camino de Roma, y Dios las dejó. Y a partir de 1844, cuando el librito abierto le amarga el vientre al pueblo adventista, queda una sola iglesia, que son las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y a partir de ese momento, ellas eran el remanente de Filadelfia, porque los otros protestantes se habían negado a oír las palabras de la profecía, a ver la luz que salía de sus lámparas. Y a partir de ese momento hay una sola iglesia que queda justamente como remanente de Filadelfia, y las otras caen. Y esa iglesia son las vírgenes, a las que le ocurrirían todo lo que Jesús anunció, por ejemplo, en su sermón profético, y anunció por medio de todos los profetas, porque esas vírgenes llegaría el momento en que todas cabecearían, cerrarían los ojos y se dormirían. Y al dormirse cerrarían los ojos a la luz de sus lámparas, y ya no estaría más en la condición del ángel de Filadelfia. Y eso ocurriría, porque la palabra profética más segura se tenía que cumplir. Entonces vamos a estudiar toda la historia hasta el momento en que Dios llama al pueblo adventista. Y después vamos a ver los hechos que podemos ver en la historia que realmente ocurrieron en medio del pueblo adventista. Porque esto es importante que lo entendamos, porque hay muchas cosas, primero, que ocurrieron en el tiempo que el pueblo adventista predicó en medio de las iglesias protestantes, que como Dios le mostró a Elena White, se repetiría en el tiempo de la última generación. Porque la persecución que hubo en medio de las iglesias protestantes se repetiría en medio de la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque los lobos que habían ido en ese tiempo a infiltrar a las iglesias protestantes, después de que en 1844 quedara una sola iglesia, ¿a dónde tendrían que ir? A esa, para impedir que cumpliera su misión. Y cuando llegara el tiempo en que el pueblo adventista empezara a despertarse, se manifestaría justamente lo mismo que se manifestó en las iglesias protestantes caídas. Y eso es algo que Dios nos advirtió para que nosotros no estuviéramos a oscuras de lo que pasaría en el tiempo de nuestra prueba. Por eso es importante entender todo lo que pasó en este periodo. Entonces vamos adelante. Entonces, aunque los dos testigos estuvieran muertos, porque eso es lo que encontró Lutero en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, los cadáveres de los dos testigos, justamente este pueblo, los que quisieron leer la palabra de Dios, fueron guiados por Dios a empezar la obra de la reforma. Empezaron a darse cuenta de las abominaciones que hacía Roma, y empezaron a salir de ella con sus lámparas en sus manos, sin llegar a darse cuenta que tenían en sus manos los cadáveres de los dos testigos, ni que, para encontrar la verdad, tendrían que arreglar sus lámparas, porque eso ocurriría, como Dios lo había anunciado, en la última generación. Recién en la última generación, después de despertarse, las vírgenes entenderían lo que pasó y arreglarían sus lámparas. Y fue Lutero el que en el año 1517 clavó las 95 tesis con las que, usando las palabras de la Biblia católica, de su Biblia, negaba la autoridad que invocaba a Roma, y empezó a traducir la Biblia al lenguaje del pueblo y imprimirla para que todos los católicos pudieran tener y leer la palabra de Dios, que Roma había prohibido tener y leer. Y al ver en las palabras de la Biblia que lo que decía Lutero era verdad, fueron las palabras de la Biblia las que le produjeron una herida de espada, una herida de muerte a la iglesia de Roma, a Jezabel, a la sexta cabeza de la bestia religiosa, porque el pueblo que estaba cautivo en medio de ella empezó a abrir los ojos y a darse cuenta que la mujer romana era parte de
la Babilonia del Apocalipsis, ¿no? Que no era la iglesia de Cristo. Por esa causa, los católicos dignos, los que tenían hambre y sed de justicia, empezaron a salir de ella. Entonces, la herida de muerte se la hizo la espada, la Biblia, porque le mostró justamente a estos hermanos nuestros que Roma no era la iglesia de Cristo. Y la desenmascaró debajo de su disfraz. Y empezaron a salir de ella. Y leemos en Apocalipsis 13, 1 al 3 y el 14. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es la bestia religiosa que representa a la Gran Babilonia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, con sus pies como de oso y su boca como boca de león. Boca de Babilonia. Porque lo que predica y lo que habla, lo habla como la Gran Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, no Jesús. Y Lutero se dio cuenta de esto. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Y qué se la produjo? En el versículo 14 lo dice: la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Ahora, porque fue herida de espada. Los protestantes, ¿qué espada usaban? La Biblia, la única espada que tenían. No usaban otra cosa. Y la bestia religiosa fue herida de espada. ¿Por qué? Porque justamente fue desenmascarada. Y el pueblo católico empezó a salir de Roma. Y en reacción, herida de espada y buscando sobrevivir, buscando que su herida sanara, la sinagoga de Satanás los declaró herejes a los protestantes, y comenzó una nueva y despiadada persecución que duraría hasta que, en el año 1798 después de Cristo, llegara el fin de la ira y Dios retuviera los vientos de la persecución. Y leemos en Apocalipsis 12:15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Para llevar adelante esta obra, Satanás creó un ejército especial, su compañía, que le llama la compañía de Jesús, pero es la compañía del Jesús de Roma, los jesuitas, y es la compañía de Satanás. Y puso en sus manos la obra de la Contrarreforma, cuya misión era destruir a la Iglesia de la Reforma y volver a unir a todos los hombres a Roma para hacer sanar la herida de espada, para hacerle sanar la herida de espada, la herida de muerte, y para que Roma pudiera ser de nuevo la iglesia, la única iglesia que hubiera en la tierra. Ese es el objetivo de los jesuitas, esa es la misión. Y hasta que no lo logren, no van a parar. Como Dios le mostró a Ana Juárez, está en el conflicto de siglos. Ella dice: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ahora uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué llegaron tan bajo? Y la respuesta está cuando uno empieza a estudiar qué son los jesuitas. La respuesta está en las meditaciones ignacianas, porque son espiritistas, son habitación de demonios, porque el que sigue los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola se comunica con los demonios. Y como los gnósticos empiezan a ser guiados por los demonios y llegan a conocer las profundidades de Satanás. Y no pueden diferenciar una cosa de la otra. Y para ellos el fin justifica los medios. Por eso ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Querían que hubiera nuevamente una sola iglesia, la de Roma. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, porque para hacer su obra se disfrazaron y empezaron a meterse en medio de los países protestantes y en medio de las iglesias protestantes.
elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones, justamente. Y se hacían criados a la vez. ¿Para qué? A la vez que guiaban los reyes, se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo, porque ellos querían formarlos. Y nosotros tenemos que abrir los ojos, porque también tenemos colegios y escuelas. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y evocar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Para otorgarles más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición, porque la Inquisición había terminado al fin del siglo XIII, cuando Roma logró exterminar al pueblo de Dios y logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y ahora que de nuevo había otra iglesia, la restableció. No obstante, el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa. Porque ¿qué pasaba? Este tribunal establecía penas y los gobernantes, los estados, tenían que aplicarlo. Y los que asesinaban eran los estados. Y muchas atrocidades, dice Elena, demasiado terribles para someterse a la luz del día, volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. Ahora, fíjense, estas son ilustraciones sobre la Inquisición, lo que hacían los monjes católicos, ahí en esos calabozos. Y era terrible lo que hacían. Era una cosa terrible, eran como ellos mismos cuando ponen las imágenes del infierno, ponen a los demonios haciendo lo mismo que hacían ellos. ¿Y cómo soportaron, es cómo dieron sustento a esta obra? ¿No? Por medio de la teología de la persecución. Ahora, y cuidado, porque esta es la teología que ellos introdujeron en medio de la iglesia protestante. Por eso las iglesias protestantes persiguieron, y por supuesto la introducirían en medio de la iglesia adventista. Ahora, ¿qué dijo Jesús cuando habló justamente de este tiempo? Que en medio de su iglesia, en medio del campo de Padre Familia, iban a ser sembrados el trigo y la cizaña, 2 semillas distintas. Y que cuando los siervos del Padre Familia lo vieran, le preguntarían al Padre Familia, ¿qué hacemos? ¿Y qué diría el Padre Familia? Le preguntan, ¿le arrancamos? ¿Y qué diría el Padre Familia? No, de ningún modo. Dejen crecer juntos el trigo y la cizaña. Ninguno arranque nada en la iglesia. Ahora, pero Satanás los llevaba a arrancar, ¿no? Porque los llevaba por otro camino. Y ese camino justamente estaba justificado en la teología de la persecución. Al poner en marcha nuevamente a los tribunales de la Santa Inquisición, usaron la doctrina que justificaba el ejercicio de la maldad en contra de los hijos de Dios, en defensa de sus abominaciones. Creer en esta doctrina es lo que hace que los hombres se transformen en hacedores de maldad, como Jesús dijo que va a pasar en este tiempo, y llegan a perseguir, torturar y asesinar a sus hermanos, pensando que rinden servicio a Dios, que hacen su voluntad. En la Enciclopedia Católica podemos leer la definición y la justificación de la teología de la persecución. Y dicen ellos, siendo la herejía un veneno mortal que se genera en el seno mismo de la Iglesia, debe ser erradicado, si es que se desea que ésta viva y lleve a cabo su misión de continuar la obra salvadora de Cristo. Su fundador, que previó la enfermedad, dicen, también proveyó la medicina. ¿Qué dicen? ¿Quién la fundó? Cristo. Y Cristo proveyó esta medicina, dicen. Dotó a la Iglesia de la infalibilidad al enseñar, ¿no? Ahora, ¿Cristo dijo que algún hombre es infalible? No. ¿La Iglesia de Roma es infalible? No. Es terrible lo que enseña. Dotó a la Iglesia de la infalibilidad al enseñar. El oficio de enseñar corresponde a la jerarquía, la Ecclesia Docent, la cual, bajo ciertas condiciones, es el último criterio de verdad en asuntos de fe y moral. Y Roma no acepta que nada se diga cuando ella dice algo.
Las decisiones infalibles, dice, son infalibles. También pueden ser tomadas por el Papa cuando enseña cátedra. Dice, y finalmente dice, el párroco en su parroquia y el obispo en su diócesis tienen la obligación. Entonces, ¿qué hace Roma? Obliga a los miembros de la Iglesia romana, a los sacerdotes, a perseguir a los herejes y extirparlos. Tienen la obligación, dice, de conservar inmaculada la fe de su rebaño. Y si alguno duda, hereje. ¿Y cómo se elimina la herejía? Hay que eliminar al hereje. Al pastor supremo de todas las iglesias, al Papa, se le ha dado el oficio de abrevar todo el rebaño cristiano. ¿Y qué significa eso? El Papa tiene que eliminar la herejía ¿de quién? De todos los cristianos, de todas las iglesias cristianas, de los protestantes. Y por eso manda a los jesuitas. De ahí que el poder de erradicar la herejía, es un elemento esencial en la constitución de la iglesia, dice Roma. Ahora, ¿cuál es la teología que justifica la Santa Inquisición? Es la doctrina que se lo hace siguiendo las órdenes de Jesús. El objetivo final de este Jesús sería mantener pura la doctrina de la fe de su iglesia. Ahora, pero esta es la iglesia de Satanás, no la de Cristo. Por ello, el Jesús que le dio su trono, su poder y su autoridad a la iglesia romana, que no es otro que el dragón, habría adoptado la siguiente estrategia. Primero, habría dotado a la jerarquía de su iglesia de la infalibilidad del enseñar, de modo que su voz fuera el último criterio de verdad y las decisiones que tomara fueran infalibles y no recurribles, porque no se puede hablar de eso, es infalible, esa es la verdad, el último criterio de verdad. Y les habría ordenado que extirparan la herejía de la iglesia y de todo el rebaño cristiano, siendo hereje todo el que no cree en sus enseñanzas infalibles. Y para cumplir esta misión, los habría dotado con el poder de erradicar la herejía. Y nosotros ya vimos que el que le dio la autoridad de erradicar la herejía al obispo Roma, que lo declaró corrector de hereje, fue Justiniano. En el año 538 recién pudo empezar a usarlo. Pudo empezar a ejecutar ese poder que Justiniano declaró en el año 533. No fue Cristo el que lo nombró corrector de herejes. Fue la bestia romana, fue la cabeza de la bestia romana, fue el dragón. Y es asombroso lo que leemos, pero es real. Y para la Iglesia de Roma, esa autoridad que le dio Jesús y que alcanza a todo el rebaño cristiano, incluyendo a todo el pueblo adventista, sigue vigente. Porque esta es una declaración que está en la Enciclopedia Católica y declara que es su obligación seguir ejerciéndola. Esa es la razón por la que la Compañía de Jesús fue creada y enviada a infiltrarse en medio de todas las iglesias protestantes, vestidos de ovejas, para, primero, sembrar en ellas la doctrina que es el fundamento de la fe de Roma, porque tienen que tener la misma fe. Por eso tenía que darle a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esa es la misión de los jesuitas. Segundo, hacer que la jerarquía de esas iglesias adopte como propia la doctrina de la Santa Inquisición. O sea, para que también persiga y siga el camino de Roma, y guiada por los lobos, en última instancia, empiezan a extirpar la herejía de todas las iglesias, cumpliendo el anuncio de la profecía, haciéndoles beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y eso es lo que hicieron las iglesias protestantes. Por eso el pueblo adventista predicó el mensaje del segundo ángel, porque claramente habían bebido el vino de Babilonia y estaban haciendo la misma obra que Babilonia. Y lo interesante es que en sus enciclopedias Roma muestra la organización y los medios de tortura que usa la Santa Inquisición para cumplir las órdenes de Jesús, de su Jesús, y muestra que ellos quemaron vivos a los protestantes por su herejía. A la izquierda está una ilustración de lo que es el Tribunal de la Santa Inquisición. Y acá arriba se ve a Jesús, dibujan una figura que supone que Jesús guiándolo al tribunal. Y acá están los herejes. Y acá está la ejecución, justamente la sentencia del tribunal. Como dicen ellos, acá está el Santo Oficio de la Santa Inquisición, donde muestra incluso cómo lo que hacen, cómo los torturan, los queman vivos, los cuelgan a los herejes. Y acá hay una quema de herejes. Y Roma pone esta ilustración en su enciclopedia, diciendo, así se queman a los herejes, mostrando cómo los quemaban en las plazas.
Los llevaban a las plazas, los quemaban vivos para que todo el pueblo viera que eran herejes. Y por supuesto, que no se le ocurriera ser hereje. Y acá está lo que Roma pone en su justa enciclopedia respecto a la herejía de Lutero, el máximo hereje, y el ajusticiamiento de Juan Hus, cuando lo quemaron vivo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta obra? Unos 30 millones de protestantes fueron quemados en la hoguera, pero Roma no logró destruir a la iglesia protestante, porque muchos protestantes huyeron a las tierras de América del Norte. Y la tierra ayudó a la mujer, tragando el río que el dragón había lanzado tras de ella. Como leemos en Apocalipsis 12:15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y eso es lo que pasó. Ahora, esto es, creo que es 15 y 16. Entonces, ¿y qué pasó entonces cuando la tierra ayudó a la mujer y ahora la mujer estaba en la tierra? El conflicto se trasladó a la tierra. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿a dónde fueron entonces los lobos vestidos de ovejas? A Norteamérica. A hacer dos obras principalmente. A crear un estado, un monte, en la tierra donde no lo había, porque como no había un rey ahí, el Papa no lo había sometido y no tenía con qué perseguir al pueblo de Dios. Ahora, pero eso no volvería a pasar. Como lo anuncia la profecía, habría una bestia que subiría de la tierra y sería un monte sobre el que sentaría una ramera. Entonces lo primero que tenía que hacer justamente Satanás y su siervo es crear un monte, un estado, en la tierra donde no lo había, para que el falso profeta pueda sentarse sobre ese monte y pueda formar la bestia que surgirá de la tierra. La bestia que hará adorar a la bestia religiosa y a la imagen a la que ella adora, como Dios lo anunció. Y a su vez tenían que filtrar las iglesias que habían huido a la tierra para hacerlas caer, para transformarlas en el falso profeta del Apocalipsis, la nueva ramera, que será parte de la bestia que subirá de la tierra y, junto a los lobos, le preparará el camino a la venida del anticristo, al falso Jesús. ¿Y lograrían los lobos vestidos de ovejas alcanzar sus objetivos? Una parte sí, pero no totalmente, porque no lograrían hacer caer a toda la iglesia de Reforma. Y en la historia podemos ver que, primero, crearon un monte en la tierra a la que había habido la mujer. O sea, crearon ese monte. El monte ya está creado. Falta que la ramera se siente sobre el monte. Y no se puede sentar hasta que Dios no empiece a soltar los vientos. Entonces, para alcanzar sus objetivos, los jesuitas habían creado varias sociedades secretas y, haciéndoles creer que estas sociedades se oponían a Roma, sedujeron a muchos protestantes que se unieron a ellas. Una de estas sociedades era la masonería, con la que crearían en la tierra un nuevo estado. Y en los símbolos que usaron al crear sus símbolos patrios, nos muestran claramente quiénes lo crearon, quiénes crearon Estados Unidos, quiénes crearon ese estado y cuál es su propósito con el que fue creado este nuevo estado. Fíjense, ahora vamos a ver algunas de estas imágenes. A ver, lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. Vamos a empezar a ver si ahí más o menos estamos. O hasta ahí podemos, creo que sí. Entonces, la primera imagen es la que define cuál es el Dios de Roma, porque es el Dios de Constantino, al que los apóstatas también empezaron a llamar Cristo, que no es otro que Mitra, el Dios Sol, Hijo, el Cristo de Constantino. Y ahí está justamente la copa de Roma con el IHS, el Sol con la cruz, y llamándolo a esa imagen Cristo, Jesús. Y aquí en la cuarta imagen está justamente el escudo del ejército de Estados Unidos, fundado en el año 1775. Y lo voy a ampliar un poquito más porque es muy interesante ver estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos, como tienen que adorar al príncipe de este mundo, lo hacen explícitamente. O sea, cuando alguien
tiene que adorar a Satanás. Satanás no acepta un culto que no sea claro y directo. Entonces, este es el escudo de Estados Unidos. Y fíjense, un escudo del ejército de Estados Unidos. Y acá vemos una armadura, vemos cañones, vemos dos banderas. Es interesante. 1775, el tiempo en que fue fundado. Y acá hay bayonetas, acá hay una cruz, y acá está el gorro de Mitra. Y acá hay una serpiente hablando. Una serpiente hablando. Y es interesante esto, que la serpiente sea la que hable. A ver si... Ahí está. Vamos a ir. Entonces, ¿qué dice la serpiente? La serpiente habla y dice, esto es lo que vamos a defender. ¿A quién? A Mitra. Porque el ejército de Estados Unidos es el poder de ese monte y va a ser usado para perseguir al pueblo de Dios, a todo aquel que no adore a Mitra. Y fíjense a la derecha después, en la última imagen, que es de la Declaración de los Derechos del Hombre que hicieron justamente la Revolución Francesa, que también la lideraron los jesuitas, que pusieron de vuelta el gorro de Mitra y la serpiente que se muerde la cola, símbolo de adoración al sol. Los mismos símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Que los que crearon un Estado de Estados Unidos y crearon la Revolución Francesa, y después, en todos los pedazos en que se partió el Imperio Romano, crearon estados, son los mismos. Y tienen el mismo propósito. Esto es lo que vamos a defender. Ahora, si bajamos un poquito, nos vamos a la izquierda. A ver, no quiero saltarme de página, quiero solamente venir aquí. Ven, acá está Mitra, y ahí está el gorro de Mitra. ¿Vamos a defender a quién? Al dios de Roma, al dios de Constantino, porque ese es el dios de la fortaleza, el dios de la bestia romana. Vale, y fíjense acá que Roma también adora al dios de Egipto. Y ese dios de Egipto, los que crearon el Estado en la tierra que ayudó a la mujer, que fíjense que es desértica, solo había yuyitos acá, y dijeron, esta tierra desértica, donde solo hay yuyos, algunas plantitas, vamos a crear el próximo monte. Y acá que dice, nuevo orden mundial. Y sobre este monte se va a sentar una ramera, que adore a quién, a este dios, al dios de Egipto, al dios de Roma. Entonces, para que eso pasara, primero tenía que crear un monte, y después tenía que haber una ramera que adorara al dios de Roma. Y justamente lo que Dios había anunciado, que el falso profeta, y lo anunció por medio de Juárez, se uniría a Roma en puntos comunes de doctrina, para adorar al mismo Dios, a la misma religión. O sea, en Estados Unidos se va a imponer la misma religión que impuso la bestia romana, porque el falso profeta adoptaría la misma religión de Roma. Y los que crearon justamente este monte, lo anuncian abiertamente. Y aquí está el escudo de $1, donde se repite lo mismo. ¿A quién van a adorar? Al mismo Dios. Y aquí está el Dios de la Declaración de los Derechos del Hombre, que es el mismo, el Dios de los jesuitas. Ellos son los que guiaron todo esto. Y aquí tenemos justamente una descripción de los masones, que cuál es su objetivo. Ahora, que van a crear un monte que cubra toda la tierra y su Dios va a venir a reinar a la tierra. Ese es justamente el símbolo de lo que expresan los masones. Porque todos estos países, nuestros países, fueron creados con el mismo objetivo. Ahora, vamos a ver algo que hay aquí abajo. Por ejemplo, aquí tenemos el monumento a Washington. El obelisco está en Washington. Y a la derecha, qué casualidad, tenemos el escudo de la República Argentina. Lo tenemos el sol de mayo, pero esa es la imagen de Baal, un rayo recto y uno curvo. Tenemos aquí, con laureles, la serpiente que se muerde la cola. El mismo símbolo. Y acá tenemos un saludo masón, y acá tenemos el gorro de Mitra. Los mismos símbolos. ¿Quién creó el Estado argentino? Los mismos masones. Y acá que tenemos el mismo monumento que en Estados Unidos. Y aquí a la derecha tenemos las imágenes de justamente el Palacio de la Paz y la Reconciliación entre todas las religiones.
que fue edificado en Astana. Ahí tenemos al presidente Astana con el papa anterior, viendo la maqueta, y ahora ya está hecho. Y en ese lugar se llegó al acuerdo para la formación de la Triple Alianza. Y en ese templo, ¿no?, porque algunos llaman el templo, o el Palacio de la Paz y la Reconciliación entre todas las regiones, justamente tiene la forma de una pirámide egipcia, se adora al dios de Babilonia, Sodoma y Egipto. Entonces, esto es lo interesante, que si nosotros abrimos los ojos, vamos a ver justamente el cumplimiento de la profecía en los propios símbolos que los que lideran el desarrollo del nuevo orden mundial ponen delante nuestro, porque lo tienen que hacer para adorar a su Dios. Entonces crearon el nuevo monte, ya está creado el nuevo monte. Es lo primero que hicieron. Y fue creado antes de la Revolución Francesa, para ser la cabeza del nuevo orden mundial y para prepararle el camino a la venida al anticristo. Ahora, otra cosa que Satanás hizo en ese tiempo es revelarle a los jesuitas cómo sería su venida en gloria y majestad. Entonces, cuando estudiamos la historia para encontrar antecedentes de movimientos adventistas dentro de la Gran Babilonia, porque como Jesús lo anunció en su sermón profético de Mateo 24, la abominación desoladora vendría cuando terminara el fuerte pregón, cuando llegara el fin. Dios le permitiría a Satanás que viniera, simulando la segunda venida de Cristo. Y entonces, justamente, Jesús nos dice, cuando viéramos esa señal tendríamos que huir a los montes, porque es la señal de que terminó el tiempo de la predicación del fuerte pregón. Y ese movimiento tiene que empezar ¿dónde? En Roma. Y cuando estudiamos la historia para encontrar antecedentes de movimientos adventistas dentro de la Gran Babilonia, hay un micrófono abierto, y fíjense que se abrió un micrófono. Encontramos que el más prominente, ¿prendés la luz, por favor? La de abajo. Esa, gracias. El más prominente, ¿dónde se desarrolló? Empezó a desarrollar en el siglo VIII, en las tierras papales, cuando un monje jesuita, Manuel Lacunza, ¿no?, qué casualidad, fue inspirado a escribir la obra que tituló La venida del Mesías en gloria y majestad. ¿Cuándo fue inspirado? En sus meditaciones ignacianas, que tenía de noche, porque, como cuentan los historiadores de su vida, él se acostaba cuando salía el sol, se iba a dormir, pero había estado meditando, ¿no?, practicando los ejercicios ignacianos. ¿Y quién lo guiaba? Y el príncipe de este mundo. Y él tituló esta obra, La venida del Mesías en gloria y majestad, obra que terminó de escribir en el año 1790. Esa obra fue la que inspiró y dio origen al movimiento adventista jesuita, el movimiento que en nuestros días lidera y busca completar otro jesuita, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Y lo asombroso es que cuando el Papa Francisco empezó sus primeros sermones proféticos, eran todos adventistas y usaban los mismos versículos que usa el pueblo adventista. Pero está hablando de la venida del anticristo. Ahora, si tenemos tiempo, vamos a ver algunos de esos sermones del Papa Francisco. Y por supuesto es un discípulo de Manuel Lacunza. Y la primera publicación de esta obra se realizó en Cádiz en el año 1812, después de la muerte de Manuel Lacunza, y su segunda publicación fue realizada en Londres en el año 1816, financiada por un masón, Manuel Belgrano. Fíjense quién la financió, Manuel Belgrano. La traducción al inglés fue publicada en el año 1827 por un sacerdote presbiteriano, Edward Irving, bajo el título The Coming of the Messiah. Entonces, esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque ahora los lobos quieren que el pueblo adventista crea que justamente Miller era discípulo de Lacunza y que nosotros tenemos que unirnos a ese movimiento que empezó, ¿quién? Lacunza. Y eso es una gran mentira. Vamos a ver por qué. Para Irving, que empezó a vivir experiencias carismáticas mientras leía este libro, ¿no?, experiencias místicas, la lectura de la obra había alcanzado la categoría de revelación. Las ideas o revelaciones incluidas en este libro fueron de gran influencia en el desarrollo del premilenarismo ocurrido en el siglo XIX, que predice una era de 1000 años de paz
que empezarían con la venida de Cristo para reinar en la tierra. Entonces, acá están las ideas de la Kunze. Porque es importante que las entendamos porque hay muchos adventistas que creen que la Kunze fue inspirado por Dios. Y no, fue inspirado por Satanás. Ideas de la Kunze. En primer lugar, la Kunze desechaba la idea del fin del mundo como un momento de aniquilación o destrucción de lo creado. Niega que el mundo, esto es, los cuerpos materiales o globos celestes que Dios ha creado, entre los cuales uno es el nuestro que habitamos, haya de tener fin. Entonces, lo primero que hace Satanás es decirle, no va a haber una tierra nueva. Dios no va a deshacer lo creado, lo va a restaurar. Y lo va a restaurar durante el milenio. Ese es el mensaje. Entonces, por eso el Papa habla que tenemos que cuidar nuestro planeta. Porque vamos a vivir acá 1000 años. Pero eso no es lo que Dios dice, es otra cosa. Entonces, niega que haya de tener fin o volver al caos o nada de donde salió. Esta idea no la halló en la Escritura. Antes halló repetidas veces la idea contraria. Y en esto convienen los mejores intérpretes. ¿Por qué? Porque esta idea no viene en la Biblia. Y la Biblia habla claramente que de lo contrario, de que este mundo va a ser deshecho. En segundo lugar, establece que las expresiones bíblicas fin del siglo presente y fin del mundo se refieren a dos momentos diferentes. Y ahora viene su interpretación. Entiende que el fin del siglo presente o día del Señor como el mero término de una etapa de la historia humana clausurada por la venida de Cristo y el inicio de su reino en la tierra. Entonces, ¿a quién le prepararía el camino la Kunze de los jesuitas? A este Cristo que viene a reinar en la tierra. Pero este no es el verdadero Jesús, este es el anticristo, este es Satanás. Y es claro. Y lo triste es que algunos pastores adventistas confunden esto. Y hablan que la Kunze es el precursor del movimiento adventista. Es una mentira. Porque la Kunze es el que inició el movimiento que le prepara el camino a Satanás. Entonces, la venida de Cristo y el inicio de su reino en la tierra, acompañada por el consiguiente juicio divino a los vivos. Este momento estaría también marcado por la conversión del pueblo judío. Y una de las cosas que anunció la Kunze es que los judíos se convertirían. Y hasta le fue inspirado, justamente por inspiración divina, entre comillas, él incluso previó cómo sería repartida la tierra a Israel entre las tribus de Israel. La Kunze entendía que a partir de las profecías bíblicas se podía esperar para el periodo previo al Día del Señor una apostasía generalizada de la Iglesia Católica. Y otra cosa interesante, Satanás le dijo, mira, va a haber una apostasía. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando él escribió, todavía no estaba la apostasía. Satanás lo estaba preparando porque él sabía que llegaba el tiempo del fin y el Papa iba a perder el poder político. Entonces tenía que explicar eso. ¿Por qué lo perdería? Porque supuestamente Cristo estaba reinando en Roma. ¿Por qué Cristo se alejaría por un tiempo? Y esa es la explicación, porque habría venido una apostasía. Y esa apostasía sería la justificación por la que Roma habría perdido su poder político. Ahora, ¿cuándo Roma lo recuperaría? ¿Cuándo se convirtiera en la apostasía? Esa es la idea que Satanás le metió a la Kunze. En este punto su teología era especialmente polémico al prever que la iglesia oficial se pondría al lado equivocado en el último combate entre el bien y el mal. Este punto fue en definitiva el que le valió la condena vaticana a su obra. Por fin del mundo, entendía la resurrección de los muertos y el juicio final, comprendido como una transmutación del mundo físico al plano de lo eterno. Este suceso debió ocurrir, según él, tras los 1000 años del reino terrenal de Cristo. Entonces está claro de qué habla la Kunze, del reino terrenal de Cristo. Pero nosotros sabemos que el milenio, el Cristo de él, va a estar acá en la tierra y todos sus seguidores van a estar muertos, porque no va a poder engañarlos, porque todos sus seguidores van a estar muertos. A ese reino, el reino de la muerte, se refiere la Kunze. Y las principales características del movimiento iniciado por la Kunze, que lo diferencian claramente del verdadero movimiento adventista, son las siguientes. Primero, se empezó a desarrollar ¿dónde? En Babilonia, y no en el remanente de la Iglesia Reforma. En el pueblo que era guiado por Dios, el pueblo que estaba siendo perseguido por el dragón y había sido ayudado por la tierra.
¿Dónde empezó esta obra Satanás? En medio de los jesuitas. Lacunza era un soldado de la compañía de Jesús, el ejército del dragón, que defendía el reinado del papado, el reino de Cristo Rey, como él lo definía. El Jesús que tenía su trono en Roma y estaba reinado en la tierra a través de su representante, el Papa. Porque eso es lo que defendía Lacunza. Y lo defendía contra la apostasía y la herejía de los protestantes. Su obra fue inspirada antes que llegara el tiempo del fin, justo antes que Roma perdiera su poder político y Dios abriera las palabras del librito que estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. E interpretó las palabras de la profecía en forma inspirada, no por Dios, para desarrollar su teoría de la venida de Cristo Rey en gloria y majestad para establecer su reino milenarista en la tierra. Luego que, en el futuro, se manifestara una apostasía generalizada de la Iglesia de Roma. ¿Sabe qué decía Lacunza? En este momento, Cristo está reinando, no hay apostasía. Siguiendo el método de interpretación futurista de las profecías, para contradecir a los protestantes que afirmaban que Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, Lacunza afirmaba que la Iglesia Católica era el reino de Dios, la Iglesia en la cual aún no se había manifestado una apostasía generalizada. Él era parte del ejército creado para destruir a la Iglesia de Reforma y defender la doctrina de la fe de Roma, y escribió sobre la venida en gloria y majestad del Jesús que reinaba en ese tiempo en Roma. Jesús, entre comillas, vendría cuando se hubiera manifestado una apostasía general en la Iglesia Católica, por lo cual sería necesario que alguien le preparara el camino. O sea, por eso, entonces, él usa la profecía del Elías, o sea, Jesús le enviaría al Elías a la Iglesia Católica. Esta obra parece estar pensada para dar ánimo e inspirar a los defensores de Cristo Rey, y especialmente a los jesuitas, para que, cuando llegara el tiempo, le prepararan el camino, haciendo la obra de Elías, mostrándoles el futuro glorioso que les esperaba, justo en el momento en el que la Iglesia de Roma iba a perder su poder político. Y por eso los jesuitas siguieron adelante, porque esto es lo que los inspira. ¿Y qué hicieron además ellos? Hicieron caer a las iglesias protestantes de los Estados Unidos. Antes que el pueblo adventista comiera el librito abierto, ya había sido introducida la doctrina milenarista en las iglesias protestantes, que indicaba que Jesús vendría después del milenio. Entonces, ¿qué le decía esa doctrina? Que íbamos a estar acá en la tierra 1000 años y que Jesús vendría después del milenio. Eso es lo primero que introdujeron en esas iglesias, preparándolas para la buena nueva de que Jesús vendría antes del milenio, para que ellas se unieran al movimiento que le prepararía el camino a la venida del Mesías en glorias y majestad. Entonces, lo que había pasado, y eso es lo que podemos ver en la historia. Cuando el pueblo adventista comió el librito abierto y empezó a predicar en sus iglesias la doctrina bíblica de la segunda venida de Cristo, que Jesús vendría a buscar a su pueblo para llevarlo al cielo y no quedaría aquí en la tierra, empezó a ser perseguido por los que creían en la doctrina milenarista introducida por los jesuitas, como atestiguó Jaime White en Incidentes de la Vida, Life Incidents, página 142. Los que persiguieron al pueblo adventista creían en el milenio de paz aquí en la tierra y afirmaban: mi Señor se tardará 1000 años más en venir. Entonces, acá hay unas declaraciones que ellos hacían. Yo las copié literalmente, está en inglés, por eso las copié en inglés. Entonces, la primera dice: el Señor no puede venir hasta, ¿cuándo? Después del milenio. ¿Por qué enseñaban eso? Entonces decíamos, los adventistas están diciendo cualquier verdura, porque Jesús no va a venir hasta después del milenio, durante el cual todo el mundo va a ser justo. O sea, por todo el mundo se va a convertir y va a ser justo en ese milenio. Y el león va a comer ¿con quién? Con el cabrito. Ahora, todas esas profecías se iban a cumplir acá en la tierra, según los jesuitas. Y ellos la enseñaban. Segunda afirmación: los judíos tienen que ser convertidos, tienen que unirse a nosotros, tienen que llevarlos a Palestina y llevarlos a Palestina antes que ese día venga. ¿Por qué? Por las profecías que están en la Biblia, de la reunión de Israel, se tienen que cumplir. Ahora, Dios le mostró al adventista cuándo realmente se ha cumplido esa profecía. Y después, el tercer punto, decían: la visión de Daniel 8 no tiene nada que ver con la venida de Cristo o el establecimiento del reino de Dios. Simplemente se refiere a Antíoco Epífanes,
y su persecución de los judíos y la contaminación del templo, ocurrida 160 días, 160 años antes de Cristo. Entonces, esto era la doctrina que predicaban esas iglesias, y por predicar algo distinto, persiguieron y expulsaron al pueblo adventista para impedirles predicar el verdadero advenimiento de Jesús. La venida del anticristo les fue mostrada posteriormente a la Juárez en visión, y ella oyó declarar a los impíos que había llegado el milenio temporal que habían estado esperando tanto tiempo. Entonces, hay un micrófono abierto, ¿se fijan, por favor? Entonces, dice ella... El micrófono está bien. Entonces, Conflicto de los Siglos, página 646. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo, y de este modo robustecer su causa, trayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas y los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Y fíjense lo que dice el conflicto del siglo 682. El acto capital que coronará el gran drama del engaño es el que el mismo Satanás será por Cristo. El Jesús de la Cunza va a venir, seguro. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¿Qué van a gritar? ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! ¿Y por qué? Porque lo están esperando. Porque la misión de la bestia y el falso profeta es prepararles el camino. Por eso el falso profeta va a hacer caer fuego del cielo para engañarlos. Y el pueblo se postrará en adoración ante él, ante Satanás. ¿Quién se va a postrar? El que haya recibido la marca de la bestia y lo haya adorado, estado adorando. Mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y termina diciendo Elena, es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. O sea, que venga como un ángel de luz y haga milagros delante de la gente. Y esta es parte de otra visión, que está en el evento de los últimos días, página 139. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, y eran demonios, que entre ellos hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. ¿Quiénes? Los engañados. Y este es el movimiento que inició la Cunza. Y el pueblo adventista lo sabe. Y lo triste es que haya hermanos adventistas que piensen que la Cunza justamente es el precursor del movimiento adventista nuestro. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. Y después de darles a ver del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, justamente los lobos lograron que las iglesias protestantes de los Estados Unidos siguieran las huellas de Roma, persiguieran al pueblo adventista, los expulsaran de sus iglesias, que esas iglesias cayeran y que Satanás tomara pleno control de ellas. Por eso nuestros hermanos predicaron el mensaje del segundo ángel, que dice, otro ángel les sigue diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y dice Elena en Primeros Escritos, en la visión del gran conflicto, dice, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. O sea, a partir de ese momento ya las dominaba. Y cuando quisiera, él podría hacer lo que tenía planificado.
pero no lo haría hasta que llegara el tiempo adecuado. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Y en el conflicto de los siglos, ella dice lo siguiente: se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se tienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Ahora, y acá tenemos que prestar mucha atención, porque lo que sucedió en esas iglesias es lo que los lobos querían que suceda en nuestra iglesia. Y nosotros podemos ver muchas similitudes en lo que pasó en ese tiempo con lo que está pasando en nuestra iglesia. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Porque las únicas iglesias que fueron parte de la Iglesia de Cristo fueron las iglesias protestantes tradicionales. Las nuevas iglesias que se levantaron después, por ejemplo con el movimiento pentecostal, nunca fueron parte de la Iglesia de Cristo. Las levantó Satanás. Un movimiento creado por un jesuita que después siguió Evan Roberts. Y ese movimiento se trasladó a Estados Unidos, pero nunca fueron parte de la Iglesia de Cristo. Cuando Elena habla de las iglesias caídas, habla de las iglesias que fueron parte de la Iglesia de Cristo. Y que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la Iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al hacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Entonces, esto es una advertencia muy clara para nosotros. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, como Dios le dice al pueblo de Israel. Posteriormente, cuando llegara el tiempo adecuado, justamente los lobos harían que las iglesias protestantes caídas hicieran sanar la herida de muerte que le habían causado a la iglesia de Roma, reconociéndola ahora como parte de la iglesia de Cristo, como la verdadera iglesia, y sometiéndose a su magisterio, a su autoridad para definir doctrina. Y se unirían a ella, y harían que se unieran a ella en puntos comunes de doctrina para adorar juntas al dragón. Entonces, las iglesias que salieron, justamente las protestantes, las antiguas, las que salieron de Roma, y que le hicieron la herida de muerte con la Biblia, ahora tendrían que dejar de lado la Biblia y volverse a Roma, aceptando su magisterio, postrándose ante ella, adorándola y adoptando como propias sus doctrinas, para adorar con ella al dragón, como dice Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No el mar, porque la bestia reina en el mar, la tierra, los protestantes. Y no dice algunos, todos los protestantes. Y ahí tenemos que abrir los ojos, porque es toda la tierra. Todos los protestantes de los Estados Unidos, incluyendo los adventistas. Y ahí dice todo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y después quisieran caer estas iglesias, como Dios les mostró en el White, el próximo paso, porque tendrían que cumplir su misión, es que infiltrarían y buscarían hacer caer a la iglesia remanente, a la iglesia adventista. Cuando Dios separó a su pueblo a las iglesias caídas, como lo había anunciado en la profecía de Apocalipsis 10, le envió un profeta a su pueblo, con el objeto de revelarle las palabras que los 7 tronos habían dicho y no habían sido escritas por Juan, porque en Apocalipsis 10, ahí Juan ve que cuando el librito está abierto, Dios
anuncia lo que los 7 truenos han dicho. Y él lo escuchó y lo iban a escribir. Pero Jesús le dice, no, no lo escribas. ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a anunciar al tiempo del fin. Sella las palabras que los 7 truenos han dicho y no las escriban. Y no quedaron escritas ahí, pero eran parte del rollo que Jesús abrió. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Y Dios le mostró a Juan por qué lo revelaría en el tiempo del fin. Y se lo reveló a ella. Entonces, esos 7 truenos fueron revelados a Juan y se tienen que cumplir. Y tiene una relación directa con el pueblo adventista, porque no se cumplen durante el fuerte pregón ni durante el tiempo de las plagas. Se cumplen en el tiempo de prueba de la iglesia adventista. Y eso es lo interesante. Y Dios lo reveló. También Dios le reveló los eventos que ocurrirían en medio del pueblo adventista en el tiempo de procesamiento de la última generación. Y también la llamó para mostrarle la visión del gran conflicto, hechos que nos ayudarían a comprender el cumplimiento de la profecía de la historia. Por ejemplo, lo que ocurrió con los 2 testigos. O sea, ¿por qué tenemos que arreglar nuestras lámparas? Cosa que nosotros podríamos corroborar en la historia y leyendo nuestras Biblias. Y por supuesto, la llamó para amonestar y guiar a su pueblo mientras viviera. Y lo que pasó en la iglesia adventista mientras Elena White estaba viva también es una amonestación para nosotros que tenemos que conocer. Entre esas advertencias, Dios nos indicó que los lobos vendrían a nosotros vestidos de ovejas para hacer la misma obra que habían hecho las iglesias caídas e impedir que el pueblo adventista cumpliera su misión. Acá hay una cita de Elena White, que es tercer tomo de Mensajes Selectos, página 454. Dice ella, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja. Que va a haber mercenarios que hagan la obra de Balaam por plata. Y va a haber lobos disfrazados de ovejas que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. Ahora, ¿qué buscarían? Hacer lo mismo que con las iglesias caídas, porque ellos buscarían unir a todas las iglesias en la misma adoración, que la de Roma. ¿Sí? Para que todos le preparáramos el camino a la venida a Satanás. Eso es lo que buscan, porque esa es la misión de ellos. Y lo triste es lo que dice Elena, los jóvenes que no están asentados, arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados lejos por los ciegos, guías de ciegos. ¿Quién? Los adventistas estuvieran ciegos. Ahora, pero estuvieran comiendo y bebiendo con los lobos y los usarían para arrastrar a los jóvenes. Porque los jóvenes serían los primeros que, como en el tiempo de Israel en Sittim, fornicarían con mujeres. Y la próxima cita dice lo siguiente, antes que la obra de la apostasía desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe, dice Elena, en la iglesia adventista. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios, porque el pueblo adventista no estaría conociendo a Dios. Una verdad tras otra será corrompida. O sea, lo que ellos empezaron a entender sería corrompido. Y esto es lo que Dios dijo, es la palabra profética más segura, por eso nosotros tenemos que abrir los ojos. Y esto Dios lo dijo por amor, para molestar a su pueblo. Y la próxima cita es lo último que ella dijo cuando estaba por morir. Porque mientras ella estuvo viva, el pueblo adventista no se durmió. No llegó a estar en la condición laodicense. Y las vírgenes no se durmieron, estuvo despierto. Y Satanás aprendió, porque cuando por primera vez quiso hacer caer al pueblo adventista, al estar despierta Elena y Dios a molestar a su pueblo, fracasó su intento. Eso es lo que Elena dice que ocurrió en el tiempo de la apostasía alfa, lo que ella llamó la apostasía alfa. En el tiempo que también fue introducida en medio de la iglesia adventista, el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Pero Dios le mostró que vendría un tiempo donde vendría la apostasía omega. Y en esa apostasía serían introducidas todas las herejías mortíferas, desde la alfa hasta la omega. Por eso ella dice, cuando vio eso, dice, tiemblo por el pueblo adventista. Y dice en ese último mensaje de ella, os digo ahora que cuando yo sea consignado al descanso sucederán grandes cambios. Porque Satanás había parado. Pero Dios le mostró que cuando ella durmiera, ahí empezarían a actuar de vuelta los lobos. No sé cuándo seré tomada y deseo amonestar a todos contra los medios que usa el diablo. Quiero que la gente sepa que los sea amonestado cabalmente antes de mi muerte.
No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero va a haber cambios. ¿Sí? Dice, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trate de inmortalizar, porque va a buscar hacer pecar al pueblo adventista para que Dios lo deje, como dejó a las iglesias caídas. Y eso es lo que podemos ver que ocurrió en las iglesias protestantes, porque ese conflicto se desarrolló de ese modo. Y ahora, en el resto de nuestro estudio de Filadelfia, vamos a estudiar los hechos que en cumplimiento de la profecía ya ocurrieron, pero ahora ¿dónde? En medio de la iglesia remanente, porque ya llegamos al tiempo de la iglesia remanente en el estudio de la profecía. Vuelvo al comienzo donde tenemos el cuadrito. Aquí tenemos el tiempo de Filadelfia, la iglesia protestante, justamente, empieza a salir de Roma, el año 1517. Con la Biblia le produce una herida de muerte a la bestia religiosa, que Satanás quiere que las mismas iglesias se la hagan sanar, y ya se le hicieron sanar. Y en 1798 llega el tiempo del fin, y el cuerno pequeño pierde su poder político, y cesa la persecución. Y empieza el periodo donde, como Dios lo dice en Apocalipsis 7, no puede soplar viento alguno hasta que sea sellado su pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo adventista pueda completar la primera parte de su tarea en paz, sin ser perseguido. Y Satanás no puede impedirlo. Por eso en este tiempo no somos perseguidos, aunque prediquemos lo que estamos predicando y estudiemos lo que estamos estudiando, porque Dios retiene los vientos para que su pueblo pueda prepararse y su pueblo pueda conocer la verdad. Y entonces en 1798 Dios abre el librito, se lo empieza a dar a comer a su pueblo lo come, en su boca es dulce como la miel, los que lo comen empieza a predicarlo en medio de todas las iglesias protestantes, porque Millen predicó a todo el pueblo, a todas las iglesias protestantes de Estados Unidos, profetizó en la tierra. Y ahí empieza el movimiento adventista. Y ahí es predicado ese mensaje en todas las iglesias, y ese mensaje pone a prueba a esas iglesias. Y ahí se manifiesta que los lobos le habían dado de ver justamente el vino del furioso fornicación a esas iglesias. ¿Por qué? Porque empieza a perseguir y a golpear al pueblo adventista y a expulsarlo de sus iglesias, porque no creen en el credo y porque predican algo distinto a los que predican sus jerarquías. Actúan como si fuera Roma. Y entonces Dios las deja, el pueblo adventista predica el mensaje del segundo ángel, y finalmente, en 1844, se produce el gran chasco. Y a ese pueblo Dios le envía al profeta que había anunciado que enviaría. Y empieza a guiarlo. Y viene todo lo que pasó desde 1844 hasta que muere Elena de White. Y en el medio viene la apostasía alfa y todos esos eventos donde Dios aprovechó para dejarnos instrucciones muy claras. Hasta que Elena duerme y finalmente todos los adventistas que habían salido a recibir a esposos se duermen. Y a partir de ese momento, los lobos tienen camino libre para hacer la obra que tienen que hacer. Y nosotros llegamos al estado laodicense. Y diríamos estar y ser desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Hasta qué? Hasta que empezáramos a despertar, ¿no? Pero ahora vamos a ver, justamente, el martes vamos a empezar a estudiar qué pasó, justamente, en la historia del pueblo adventista. Desde que Dios llamó a Miller hasta que las vírgenes se duermen, ¿no? Y el pueblo adventista empieza a pasar por la experiencia que Dios dijo que iba a pasar. O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuáles son todas las profecías que se tienen que cumplir en ese periodo? Porque todo eso está profetizado. Bueno, entonces esto es lo que vamos a estudiar, si Dios quiere, el martes. Ahora vamos a dejar de grabar.